Hola, bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Luis Ángel Galindo Argüello, soy licenciado en Psicología General, maestro en Psicoterapia Familiar y de Pareja, además de ser certificado en Estrategias de Intervención Psicológica. En esta ocasión, y formando parte del equipo docente de la Universidad del Sureste, Campus Comitán, me encargaré de impartirles la materia Desarrollo Humano. En esta ocasión vamos a concluir diferentes temas, pero antes de eso vamos a investigar nuestros criterios de evaluación. En esta ocasión, como es modalidad en línea, vamos a ver que tanto para Administración en Estrategia de Negocios como para la licenciatura en Trabajo Social, nuestro examen va a complementar nuestro 50% de la materia, además que nuestras actividades en plataforma van a constatar un 20%. Aunado a esto, los foros y participaciones en lo que es la plataforma educativa de UDS van a corresponder un porcentaje del 30%. Vamos a utilizar la bibliografía oficial de la universidad, que es la antología oficial de la materia Desarrollo Humano, proporcionada por la Universidad del Sureste. Al hablar de desarrollo humano tenemos que tener claro un concepto. Lo único que no cambia en la vida es que siempre va a cambiar. Es decir, siempre vamos a contar con constante evolución, constante cambio, constante promueva. ¿Por qué? Porque la vida siempre se trata de mover, nuestra vida es cíclica, recordemos esto, nuestra vida es cíclica. Entonces, para hablar del desarrollo humano tenemos que conocer el objetivo de nuestra materia. Principalmente en lo que nos vamos a enfocar es en la finalidad de abordar temas que promuevan el desarrollo de las potencialidades humanas, tales como la autoestima, la inteligencia emocional, la personalidad saludable, esto es importantísimo, personalidad saludable, la asertividad, entre otras. Pero ¿para qué es importante conocer el desarrollo humano? El desarrollo humano no solamente es importante en trabajarlo en psicología, sino también en esta parte de administración en estrategia de negocios, conocer tu mercado. Vas a lanzar un producto, ok, tienes que investigar el mercado, tienes que investigar por qué vas a lanzar este producto a este mercado, ya sea niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad. Entonces tenemos que conocer en qué necesidades va a tener cada una de esas personas en determinada edad. Asimismo, el desarrollo que vayan a tener. Enfocado a esto, vas a enfocar tu producto. ¿Por qué vas a enfocar el producto? Porque lo tienes que adaptar al mercado que tú quieres. Si quieres abarcar un campo más amplio, abarcar, por ejemplo, hombres, ok, solo hombres, pero hombres de qué tipo de edad, no que me voy a abarcar a solo niños, ok, vamos a abarcar a solo niños. Mantener estipulado el producto, mantener y conocer cómo va a desarrollarse el niño. Que voy a enfocar mi producto para adultos, ok, ¿qué necesidades tienen los adultos en ese momento? ¿Qué necesidades tienen las personas de la tercera edad? ¿Cómo tú vas a satisfacer esas necesidades? ¿Cómo vas a crearles incluso la necesidad al momento que tú vendas tu producto? Como es el caso de lo que hacía el ahora ya fallecido Steve Jobs cada vez que presentaba alguno de sus productos. Él primero te creaba una necesidad para después, ok, ya te creé la necesidad, aquí está mi producto. Que ya sea un iPhone, un iPod, un iPad, todo lo que tú quieras, pero primero creaba la necesidad en la conferencia y decías, ok, yo necesito el producto y ni siquiera lo he visto, ni siquiera lo he conocido. Aunado a esto, también en la materia de trabajo social, ¿por qué vamos a verlo en trabajo social? Porque es una materia que siempre va a estar en constante contacto con las personas. Siempre vamos a conocer personas, siempre vamos a tratar de ver en qué ámbito están desarrollados. Trabajo social, hablemoslo a grandes rasgos, que no solamente se va a enfocar al todo que es papeleo. Muchos creen que se enfoca solamente a estar secretarios, papeleo y ya. No, trabajo social es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener primer contacto. Somos seres que tienen que estar viendo las necesidades de las personas. Ellos tienen que conocer necesidad y en base a esa necesidad crear un plan de desarrollo para que este plan de desarrollo se lleve a cabo y cambiar ahora que el tipo de necesidades que vayan a tener las personas. Por ejemplo, trabajando en, digamos, personas en pobreza extrema. Ok, ¿qué es lo que se necesita en ese momento?
Los servicios básicos, hablemoslo, agua, luz, drenaje, vamos a investigar. Ya satisfacía la necesidad. Ahora, ¿qué es lo que necesita en ese momento? No, que alimentación, buena higiene. Ok, vamos a ver la manera de que la misma sociedad intente cambiar su propio desarrollo. En el encuadre general de la primera unidad vamos a tener dos temas principales. El primero, el desarrollo humano en la psicología. En base a esto vamos a desarrollar los diferentes temas. Primeramente, el desarrollo humano en México. ¿Cómo ustedes creen que está el desarrollo humano en México? Vamos a verlo más adelante. Segundo, postulados del hombre en el humanismo. ¿Por qué es importante conocer el humanismo? Porque en base a eso está construida gran parte de la psicología. Hablemos lo que la psicología está partida principalmente en tres fases: psicoanálisis, conductismo, humanismo. Aunado a esto, han surgido corrientes como la Gestalt, la corriente cognitivo-conductual, el existencialismo, entre otras. En estos temas de los postulados del hombre en el humanismo vamos a conocer el tema: la persona es más que la suma de sus partes. Segundo, la persona es libre y capaz de elegir, un tema muy importante sobre todo para las licenciaturas en Administración en Estrategia de Negocios y Trabajo Social. Y por último, el ser humano tiende a la trascendencia. ¿Qué es lo que ustedes entienden por trascendencia? Vamos a definir esta base. Trascendencia lo vamos a manejar como evolución, estabilidad, cambio. Vamos a hablar de la definición científica del desarrollo humano. El desarrollo humano es un concepto que hace referencia a los elementos necesarios para que una persona pueda desarrollar sus cualidades y capacidades sin ningún tipo de discriminación. ¿Por qué vamos a decir que es sin ningún tipo de discriminación? Porque lo que buscamos es que la persona no tenga ataduras, es que buscamos que la persona tenga su propia estabilidad, tenga su propio conocimiento, tenga sus propios rasgos de evolución, tenga su propia primicia de cambio. Entonces, sin ninguna discriminación. ¿Por qué? Porque al estar en una sociedad, la sociedad también va a influir en el cambio de la persona. La sociedad va a influir en el desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Somos seres sociales, recordemos esto. En el desarrollo humano en la psicología, el campo del desarrollo humano se centra en el estudio científico de los procesos sistemáticos de cambio y estabilidad de las personas. ¿Por qué vamos a decir que todos nuestros estudios son científicos? Porque no solamente al tener la base científica biológica, vamos a tener también la base científica social. ¿Y qué significa esto? Todos estos estudios que se han realizado de cómo las personas van a reaccionar, conductas humanas, o incluso cada uno de los videos que tú ves en Facebook, que tú ves en YouTube, en Instagram, en los que personas hacen sus propias investigaciones de cómo la gente va a reaccionar, cómo la sociedad se está desarrollando. Ellos plantean un problema y ellos ven cómo la gente va a reaccionar a ese estímulo. Entonces, hablemoslo en este punto, un video que es muy sonado, el video de ¿me ayudas a prender un cigarro? Hablándolo a grandes rasgos, este video trata de un pequeño que se va acercando a diferentes personas que están fumando a pedirles que si le pueden prender un cigarro. Muchos van a decir, esta es una idea muy tonta, claro que nadie le va a prender un cigarro. Pero la realidad es muy diferente. Muchas personas se acercaron y le encendían el cigarrillo. Entonces, a este niño, al encontrarse una persona con, pues digamos, un daño en lo que es la parte de la garganta muy fuerte, esta persona, en vez de regañar al niño o incluso prenderle el cigarro o agarrar el cigarro, destrozarlo y correr al niño prácticamente, como hicieron también algunos, se baja al nivel del niño para que el niño entienda. Esto es importantísimo cuando estamos hablando con los niños. Reducirnos a su estatura para entender, pero siempre y cuando también marcando cierta parte de la autoridad. Tal vez en el final de este video les coloque la grabación de lo que es esta investigación. Pero al final, para concluir este tema, es la persona, al hablar con el niño,
tiene tal contacto con el niño que el niño siente ese dolor de la persona al no poder hablar pues directamente sin el uso de un micrófono que va directamente conectado a su garganta para que se puedan entender. Hablemos lo que esta persona ya tenía un daño grave incorrespondiente al tabaquismo que tenía. Hey sir, listen. Can you please help me light this cigarette? Oh, what? Bro, what? How old are you, man? 10? What? Man, go on somewhere with shit, man. No. Why are you smoking anyway? Why not? What do you mean, why not? You try to kill yourself? No. So why are you smoking? How old are you? 10? Where's your parents? They took a walk. You're lucky I started smoking when I was your age. What the fuck did you just say? Hey boss, can you light the cigarette? Why would you do that? Do you even know how far Ow. a kid? Take that out of Ow. You know who your dad Take is? those out of your It broke. Jesus Christ, man, get the fuck out of here, Either kid. that or we're getting the police. Can I get a cigarette? Yeah. You got some? Yeah, like 4. Can I get 4? Take Yeah. one. Alright. Thank you so much. Thank you, man. Hey boss, can you please help me light this cigarette? Sorry, don't help me. Ted, why you sound like that? I lost my voice. I have cancer. Nothing in your hand. I used to smoke more than 2 packs a day. And my parents did too. What's that thing on your neck? I have a big hole in my throat. You don't want to see it. You know, you see all the ads on Facebook. You see all the commercials on TV. Yeah, everybody thinks it's a joke. This is for real. Mom, never smoke a cigarette. Okay? Mom, not smoke a cigarette. What's your name? Ryan. Nice to meet you, I'm Dennis. We're actually recording this video, as a matter of fact. I appreciate what you did. There's actually a camera right there, right there. We're actually recording this video. Entonces, al hablar de desarrollo humano en la psicología, vamos a entender las variables de cambio y estabilidad. ¿Por qué también de estabilidad? Porque en la vida somos una arriba y para abajo de emociones, sobre todo en esta etapa importantísima de la adolescencia, que es la etapa de cambio, de transición de niños a adultos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un conflicto muy fuerte. Yo, como adolescente, me piden que ya no me comporte como un niño. Ok, ya no soy un niño. Pero si me intento comportar como adulto, tampoco me dejan, porque no soy un adulto. Entonces, estoy en un, no sé si soy niño, no sé si soy adulto. Entonces, ¿qué soy? Es ahí mismo donde empieza la búsqueda de la identidad y el conflicto que tienen muchos los adolescentes. Si ya es difícil sostener su desarrollo con todos los cambios hormonales que tienen, ahora, en un caso que los padres también sean, digámoslo, un poco cerrados en cuestión de su método de educación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya es difícil sostenerse emocionalmente, ahora, imagínate contar con padres que ¿por qué solamente te la pasas durmiendo? ¿Por qué no sales? ¿O por qué solamente estás allá afuera? ¿Por qué no te acercas con nosotros? ¿Por qué pides que te entiendas y tampoco tú me entiendes como papá?
Y lo típico de los adolescentes, es que a mí nadie me entiende, es que nadie me comprende. No es que tampoco nadie los entienda, sino que también están en este cambio, en esta transición. No siempre va a ser sencillo como decir, ya hoy me acuesto siendo niño, mañana soy adolescente y pasado mañana soy adulto. Desgraciadamente no es así. Para la transición a ser adultos, tienen que pasar todo este cambio emocional. ¿Por qué pasa este cambio emocional? Aunado de que es un cambio físico natural del cuerpo, esto va a ayudar al niño, o en este caso al adolescente también, a encontrar qué es lo que quiere para sí mismo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Por ejemplo, hay cosas que te pueden gustar de niño, que te gustaban en la adolescencia aún, o que te dejaron de gustar en la adolescencia, y que de adulto incluso puede ser que lo aborrezcas. O incluso que te siga gustando, que te guste más, o que de plano, sabes que no me gusta, de vez en cuando lo puedo practicar, pero no me gusta. Hablemos lo que también descubren su propio lenguaje, su propia forma de vestirse, su propia forma de desarrollarse, de comunicación. Entonces, la base de lo que es el desarrollo humano en la psicología es el cambio y la estabilidad. Aunado a esto, en el desarrollo humano en la psicología tenemos que relacionar esto primero. Examina las formas en las que las personas cambian, desde la concepción hasta la madurez, así como las características que se mantienen bastante estables. ¿Por qué vamos a investigar a la persona desde la concepción hasta la madurez? Porque desde ese punto está comenzando su vida. Desde el momento que estás en el momento de la concepción, desde que ese óvulo es fecundado por ese espermatozoide, empieza la transición de un ser humano, empieza la transición de una nueva forma de vida. Esta forma de vida, incluso antes de nacer, va a experimentar una infinidad de cambios. Por eso es que incluso la maternidad es el punto más maravilloso de ver cómo un óvulo, que es prácticamente del tamaño de una célula, llega a crecer a ser un bebé. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que va a estar marcado por una constante de cambio, de evolución, de necesidad por vivir, necesidad de crecer. Hablemos lo que nuestro cerebro está constituido también por una parte instintiva, una parte reptiliana le llaman algunos. Esta parte instintiva nos va a ayudar no solamente a decir, ¿qué está pasando? Mantenerme alerta. No solamente nos va a ayudar en esto, nos va a ayudar a mantenernos vivos. Es lo que me va a ayudar a actuar de manera impulsiva cuando pierdo el control y no sé qué hacer. Este es lo que me va a hacer actuar de una manera que me proteja a mí mismo. Por ejemplo, ante un susto, algunos incluso puños. ¿Por qué? Porque ya se preparan a golpear a lo primero que se les atraviese, porque este es un mecanismo de defensa físico que maneja el cuerpo. Este es un mecanismo de protección, el mantenerse alerta, o incluso el miedo. Este mismo miedo es impulsado por este mismo estímulo de impresión. Este miedo me va a hacer, ok, yo no puedo con este estímulo. Sé que incluso me va a hacer daño. ¿Qué es lo que hago? Huir. Entonces, todo este cerebro reptiliano en lo que es la parte de la maternidad es donde está más activo, porque es lo que va a hacer activar los primeros reflejos del bebé. Los primeros reflejos, ya sea porque la mamá, sobre todo esto es muy común en un ultrasonido, mamá le dan que como un chocolate o como un dulce. ¿Qué es lo que hace el bebé al estar en esta conexión? Recibe esa energía y se empieza a activar, se empieza a mover. Entonces estos son reflejos innatos del cuerpo. Tú estás desvelado, no has dormido en 2, 3 días y sobre todo viene semana de exámenes finales, semana de entrega de proyectos y estás con una actitud de que ya no puedo conmigo, me tomo una coca o me tomo una bebida energizante. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo con todo ese azúcar? Incluso de entrada que se pueden empezar a dilatar las pupilas. Empieza la activación del cuerpo. A algunos incluso esta activación es tanta, hay tanta azúcar en el cuerpo que empiezan con principios de taquicardia. Entonces, estos cambios vamos a investigarlos de esta manera reptiliana. El cambio en la madurez.
toda esa transición desde que nacemos nos va a preparar para llegar al punto de la madurez. Hablemos lo que la madurez no es decir, ok, ya eres niño, ya a los 20, 22 años, ya eres un adulto. No es así. La madurez, desgraciadamente o afortunadamente, no tiene edad. Entonces, sabemos lo que la madurez, vamos a definirlo como madurez mental. La madurez no por decir ya tienes 25 años, ya eres una persona madura. No, hay personas que son muy maduras en cuestión de su pensamiento intelectual desde que son adolescentes, desde que son niños, o incluso hay personas de 30, 40 años que se siguen queriendo comportar como adolescentes, como adultos jóvenes, los que incluso los llaman banalmente como los tipo chavorrucos. Hablando de qué características vamos a investigar en el desarrollo humano, qué características son las más probables que perduren, cuáles son los predecibles y qué cambios van a tener y por qué. Ok, tú eres un adolescente y según el esquema de desarrollo vas a investigar, vas a tener cambios emocionales, vas a tener cambios hormonales, entonces vas a estar irritable. No necesariamente. Acordémonos que todas las personas son diferentes. Entonces, si un adolescente experimenta cambios emocionales, no siempre va a estar irritable todo el tiempo, pero tampoco va a estar contento del todo. Entonces, el adolescente va a tener su propio desarrollo. Cada persona es diferente, cada persona va a tener un cambio diferente, cada persona va a evolucionar, va a cambiar diferente ante diferentes estímulos e incluso de mi niñez a mi adolescencia, a mi madurez, a mi adultez, ¿qué es lo que va a perdurar en mi vida? ¿Qué conducta? ¿Qué cambios voy a tener? O incluso en esto que perdure, ¿qué gustos voy a tener? ¿Qué gustos sigo conservando desde mi infancia hasta mi adultez? ¿Qué cuestiones, hablamos lo de conducta? ¿Qué conducta es muy frecuente que yo tenga desde niño, aún siendo adulto? Hablemos lo que incluso esta situación de las conductas se van a poder limitar un poco a lo que es esta parte emocional. Hablemoslo básicamente del temperamento. Ok, si yo soy muy enojoncito de niño, pero de adolescente ya pues vi que esta parte de las rabietas no es tan buena, lo empiezo a corregir y de adulto lo corrijo y ya soy una persona estable que, pues hablemoslo así, tiene inteligencia emocional, y ya sabe enojarse cuando debe enojarse y en la cantidad que debe enojarse. Pero en otra persona puede ser este cambio diferente. Yo soy una persona tranquila desde niño, pero experimento un cambio muy fuerte en mi adolescencia y me vuelvo una persona irritable con facilidad ya siendo adulto. Son las personas que siempre andan ansiosas, andan nerviosas, con pequeñas cositas, hablemoslo banalmente así, que de un cerillito arman una bomba nuclear, pero es porque incluso no supieron gestionar estas emociones siendo adolescentes, no supieron aprender a controlar sus emociones, cosa que es hasta cierto punto un poco difícil. Pero estas son algunas de las preguntas que se intentan responder en el estudio del desarrollo humano. Cómo las personas van a cambiar y qué estímulos van a seguir perdurando todo el tiempo. Hablando del estudio del ciclo vital, vamos a entender lo que estuvimos repasando anteriormente. Los científicos del desarrollo han constatado que el desarrollo humano es un proceso de toda la vida, el cual es conocido como desarrollo del ciclo vital. Lo que estábamos hablando anteriormente, yo de niño, yo de adolescente, yo de adulto joven, yo de adulto intermedio, pongámoslo así, yo de adulto mayor y yo en mi ancianidad. Entonces, al hablar de todo este ciclo vital, también voy a hablar de mi periodo prenatal. Entonces, toda esta vida va a ser constante cambio. Toda esta transición que yo voy a tener. Entonces, todos estos ámbitos en el desarrollo del ciclo vital van a influir en cómo yo me voy a desarrollar humanamente, de manera intelectual, de manera social, de manera comunicativa. Porque siempre nos vamos a comunicar. Incluso una persona que es sordomuda recurre al lenguaje de señas. Entonces,
Ese lenguaje de señas es mi forma de comunicarme. Hablemoslo también el lenguaje a base de los símbolos, el lenguaje a base de los colores o incluso un gesto muy particular. ¿Qué tienes? Nada. ¿O estás bien? Desde ese punto yo ya estoy soltando una respuesta, aunque la persona no le entienda a su totalidad, pero yo ya estoy respondiendo con un pequeño gesto, con un pequeño sonido. Entonces, todo esto es un lenguaje. Siempre en nuestro ciclo vital va a estar marcado con lenguajes. Un niño o un bebé en este caso, el bebé no sabe hablar, pero la manera de comunicar que tiene hambre, que está sucio el pañal, que está irritado, es a base de su propio llanto. Pero pongan mucha atención cuando un bebé llore. Va a tener un tipo de llanto para cuando se sienta sucio, en este caso que haya ensuciado su pañal, un llanto particular cuando tenga hambre y otro llanto particular cuando esté irritable o incluso un llanto particular cuando quiera estar con mamá, cuando siente esa añoranza de estar con mamá, porque al ser, digamos, el primer ser con el que yo tuve contacto, es con el que voy a querer estar en un principio todo el tiempo. En el principio de que, en el que yo todavía sea dependiente de mamá, en este caso el decir de que mi alimento sea solamente directamente de mamá. En ese punto es cuando más vinculación van a tener, por eso es que incluso los pediatras recomiendan que al momento de la lactancia, mamá esté viendo al niño. ¿Por qué? Porque este es el punto de vinculación emocional que yo voy a tener con mi bebé desde el principio. Ahora vamos a hablar del desarrollo humano en la actualidad. Vamos a definir lo siguiente. El estudio del desarrollo humano está en evolución permanente. ¿Por qué en evolución permanente? Porque nosotros siempre vamos a estar en constante cambio. Siempre vamos a estar en constante transición. Siempre vamos a estar en constante evolución. ¿Por qué en evolución? Porque siempre vamos a buscar la manera de mejorar, la manera de mantener mi estabilidad, la manera de mejorar mi calidad de vida. Este conocimiento puede hacer posible que nosotros, como individuos, conozcamos el comportamiento de una persona a futuro, incluso que lo podamos predecir. ¿Para qué? Para que de esta manera, supongamos el ejemplo que tenemos aquí, de un niño que tenga dificultades de lenguaje. Al tener este conocimiento, yo ya puedo buscar la manera, incluso en el ámbito psicológico, en el ámbito terapéutico, ver la manera de intervenir y darle terapia del lenguaje a este niño. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la base de su problema, yo ya conozco la base de su conflicto. Entonces, al conocer este conflicto, yo ya voy a tener las técnicas para saber cómo voy a ayudarlo a mejorar, cómo voy a ayudarlo a cambiar esta dificultad o incluso mejorarla, tal vez no quitarla del todo, porque a veces, sobre todo en esta situación de lo que es la terapia del lenguaje, es muy difícil quitar del todo algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, pero no es para que nosotros nos frenemos, ¿verdad? No es para que nosotros digamos, bueno, sí lo conozco, pero no lo voy a intervenir, no sé cómo. Por eso existen los especialistas. ¿Por qué? Porque estos especialistas, en base al conocimiento que ellos han tenido, ya conocen la manera de tratar, ya conocen la manera en que ellos van a hacer que los niños, que las personas mejoren. En administración y estrategia de negocios, ¿dónde vemos esto? Desde el punto en el que yo, al ser consumidor, ya conozco un mercado. Yo ya conozco, porque ya también he consumido. Entonces, voy a hablar, en base a mis propias necesidades. Voy a crear un producto en base a mis necesidades, porque en base a mis necesidades otras personas van a tener la misma necesidad. O como les mencionaba lo que hacía Steve Jobs, yo les voy a crear una necesidad porque en su momento yo también la tuve. En trabajo social, donde veo esto, desde el momento en el que yo ahora, ya una vez ya fui consumidor, ok, pero ahora
yo necesito, digamos, algún tipo de apoyo, algún tipo de solicitud, algún tipo de atención, ya sea gubernamental o privada, pero en su momento no la tuve incluso cuando lo solicité. Ahora, al estar del otro lado como trabajador social, uno, entiendo por qué no fue atendida esa necesidad mía en su momento, entiendo por qué las necesidades de otros son atendidas y sobre todo veo la manera de ayudar a los que en su momento incluso no fue tan favorable que me apoyaran en ese momento. Pero ahora, porque ya estoy en un rubro diferente, ya no lo estoy viendo desde el punto en el que yo tengo la necesidad, sino ahora yo lo estoy viendo desde el punto en el que yo ya no tengo la necesidad y yo puedo satisfacer esta necesidad en otra persona. El más reciente estudio mundial sobre el desarrollo humano, que fue aproximadamente en el 2011, posteriormente en este 2021 se va a dar de alta un nuevo estudio, ubicó a México en la posición 57 en el ordenamiento internacional con un IDH lo vamos a definir como Índice de Desarrollo Humano, con un IDH de 0.770. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo humano en México está avanzando. Hablemoslo en sentido de Latinoamérica, en un desarrollo alto. Pero si lo hablamos exposición mundial, ahora sí que comparándose con la situación en el desarrollo humano en otros países, México, digamos, tiene cierta carencia. Entonces, ¿en qué es esta carencia? Ya sea en el ámbito político, cuestiones sociales que han habido, incluso actualmente han habido muchas revueltas y muchos conflictos sociales, inclusive hablemos de la situación que pasó en ese punto. No voy a profundizar en esto para no generar polémica, pero la situación que pasó con estas mujeres feministas cuando fue el Día Internacional de la Mujer, muchas personas orgullosas porque pues no es un día para celebrar, es un día que ahora se promueve el cambio, ¿no? Se promueve ahora el apoyarles en su lucha. Pero muchas personas estaban en contra de que es que no rayen monumentos, ponemos bardas, policías, un montón de cosas para que no genere conflicto. Pero al no generar conflicto, esto generó mucho conflicto. Entonces, hay muchas cosas que impiden un desarrollo humano y social aquí en México. Pero vamos a profundizar en eso más adelante. La nueva medición internacional del IDH, Índice de Desarrollo Humano, nos informa que de acuerdo, nuestro país se encuentra en el segundo grupo de países con más desarrollo humano en Latinoamérica, aclarando esto que es en Latinoamérica. Es decir, en la categoría que agrupa el 25% de países catalogados con desarrollo humano alto. Entonces, hablando en Latinoamérica, México expresa un desarrollo humano alto, ha tenido constante evolución y pues es de obviar algunas situaciones que se están viviendo actualmente en Latinoamérica, ya sea situaciones como en Colombia, Venezuela, Argentina, Honduras, mucho conflicto, e incluso en Guatemala. Pero todo esto ha hecho que, bueno, haciendo una comparación, México tiene desarrollo humano poquito, pero avanzando, pero no tan mal como en otros países, así lo quieren decir, pues digamos, sin decirlo, así que demostrando que aquí en Latinoamérica México es un país alto en desarrollo humano. Y si hablamos que México es un país en desarrollo humano, yo te invito a que experimentes esta pregunta. ¿Qué es lo que tú cambiarías de nuestra sociedad? Ya respondiste esta pregunta en el foro, pero ahora respóndetela a ti mismo. Si crearas tu propia ciudad utópica, tu propio país utópico, tu propio mundo utópico, ¿se parecería a la sociedad que tenemos actualmente o incluso se parecería a la comunidad mundial que tenemos actualmente? Te invito a que te quedes con esta pregunta. Para cerrar nuestro tema, vamos a repasar un poco lo que hemos visto. El desarrollo humano, como lo hemos repetido toda la clase, es cambio. Búsqueda de estabilidad, promueva y ver los cambios que hay. Ok. Desarrollo humano en México, estamos avanzando, nos indicamos en un desarrollo humano alto a nivel mundial
y hablando en específico de Latinoamérica en este punto, estamos en un desarrollo humano alto a comparación de otros países. Promueva del cambio social, promueva del desarrollo humano, siempre buscar cómo las personas van a tener la estabilidad por sí mismos, adquiriendo inteligencia emocional, hablando en su ámbito psicológico mental, hablando de sus cambios físicos, hablando de su cambio social, hablando de su cambio en comunicación. Entonces, estas son las bases principales para tratar los temas siguientes. Posteriormente vamos a tener el tema de los 4 postulados del humanismo. Es importante conocer qué es el humanismo en la psicología. Aunado a esto, te invito a que continúes investigando en tantología y si no te quedó algún tema muy claro, repasa este video o incluso te dejo ya sea en este video o en la descripción que va a aparecer ahí abajo del video un número telefónico para que nos pongamos en contacto y mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración que tú necesites tener. Aunado a esto, puedes mandarme un mensaje en nuestra plataforma educativa de UDS. Nos vemos y buena tarde.